Sean bienvenidos y bienvenidas. Esto es El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Mi nombre es Juan Pupiales. Vamos ya con los titulares. Comienza en Washington, D.C. las conversaciones entre Israel y el Líbano. Es el primer encuentro en persona con representantes de estos dos países desde 1993. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, oficia como mediador de una reunión que tiene lugar después de semanas de ataques cruzados. Precisamente la guerra de Medio Oriente ha crispado las relaciones entre Estados Unidos, Israel y el viejo continente. Italia suspendió su acuerdo de defensa con los israelíes y Donald Trump cargó contra la primera ministra Giorgia Meloni, mientras que España mantiene su postura crítica. Avanza el conteo de los votos en Perú y la derechista Keiko Fujimori se confirma a la cabeza de los comicios con el 75% de las actas escrutadas y el izquierdista Roberto Sánchez se acerca a la pelea por un lugar para la segunda vuelta. Además, hablamos de las previsiones más recientes del Fondo Monetario Internacional sobre la economía global. La guerra en Medio Oriente podría desatar una crisis energética mundial y el prestamista lo tuvo en cuenta para recortar sus proyecciones de crecimiento. Los números los revisamos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. En revista de prensa repasamos los principales titulares de la guerra en Irán. El portal Axios asegura que Estados Unidos no pretende la eliminación completa del programa nuclear de Teherán, sino un compromiso de 20 años. En tanto, el diario Wall Street Journal asegura que Emiratos Árabes Unidos presiona a Trump para reabrir el estrecho de Hormuz. Lo revisamos con nuestra compañera Dacil Lanza. Comenzamos. Vamos a comenzar en estos diálogos que tuvieron lugar en Islamabad entre Estados Unidos e Irán para ponerle fin a la escalada bélica. Los pakistaníes impulsan otro encuentro y el mismo Donald Trump le dijo al New York Post que podrían reunirse en los próximos 2 días, aunque todavía no está confirmado esto. Luego de las infructuosas negociaciones llevadas a cabo entre las partes en Islamabad este fin de semana, como les comentaba, el punto crucial de las diferencias es el programa nuclear iraní. Sin embargo, con el pasar de los días se conoce más información. Esto es lo más reciente al respecto. El domingo, J.D. Vance abandonó Islamabad tras anunciar el fracaso de las negociaciones con Irán. El principal punto de desacuerdo, el programa nuclear iraní. Ayer en Fox News, el vicepresidente estadounidense se mostró más optimista. Efectivamente, hemos logrado algunos avances en las negociaciones. La pregunta que se plantea ahora es si los iraníes mostrarán la flexibilidad suficiente, si aceptarán los puntos esenciales que nos importan para que las cosas salgan adelante. Según varios medios de comunicación, Estados Unidos habría propuesto a Irán una suspensión de 20 años de toda actividad nuclear. La República Islámica, en respuesta, propondría esa misma pausa, pero por un periodo máximo de 5 años. Estas propuestas dejan entrever la posibilidad de un acuerdo. Varias fuentes han dado a entender que los equipos de negociación estadounidense e iraní podrían volver a reunirse en Pakistán para nuevas conversaciones. Durante un intercambio con el presidente francés, su homólogo iraní reveló más detalles sobre el avance de las negociaciones. Irán solo proseguirá las negociaciones en el marco del derecho internacional. Hemos establecido claramente las condiciones para un alto el fuego y nos atenemos a ellas. Los excesos de Estados Unidos han impedido la conclusión de un acuerdo. Cualquier amenaza que se cierna sobre el estrecho de Hormuz tendrá consecuencias considerables para el mundo entero. De hecho, Donald Trump impuso ayer por la tarde un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz, una decisión que deja perplejo a su entorno, ya que podría poner en peligro el acuerdo de alto el fuego entre Washington y Teherán. Sin contar con otra demanda importante de Estados Unidos, la retirada del territorio iraní de los cerca de 450 kilogramos de uranio casi nuclear que posee el país, enterrados bajo su instalación de Isfahán. Para los iraníes, ni hablar de desprenderse de él, aunque proponen diluirlo lo suficiente como para que no permita fabricar un arma nuclear. Teherán a cambio pide los $6.000 millones de fondos procedentes de sus ventas de petróleo, bloqueados en Qatar durante el primer mandato de Donald Trump. La información llega a cuentagotas, mientras Estados Unidos baraja opciones para hacer bajar los precios del petróleo y Teherán, por su parte, busca ganar tiempo para prolongar este bloqueo y el alto el fuego.
De otra parte, hablamos de los diálogos entre Israel y el Líbano en Estados Unidos. Con la mediación del secretario de Estado Marco Rubio, los embajadores de los dos países se ven las caras en Washington, D.C. en un encuentro inédito en décadas. El trasfondo es el de unos enfrentamientos entre la milicia Hezbollah y las fuerzas israelíes que se han cobrado más de 2.000 vidas en el país de los Cedros y dejan más de 1 millón de desplazados. Veamos. Tras Israel y el Líbano se sientan a la mesa de negociaciones en Washington con la mediación de Estados Unidos, las expectativas son escasas. La parte israelí ya ha descartado la idea de una posible tregua, afirmando que la prioridad es desarmar a Hezbollah, grupo respaldado por Irán. Este diálogo entre Israel y el Líbano ha comenzado y tiene como objetivo desarmar a la organización terrorista Hezbollah, expulsarla del Líbano y establecer relaciones pacíficas entre nuestros dos países. No negociaremos un alto el fuego con Hezbollah, que sigue llevando a cabo ataques indiscriminados contra Israel y nuestros civiles. Hezbollah sumió al Líbano en la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica a principios de marzo, tras responder al asesinato del líder supremo iraní. Se suponía que el grupo militante se había visto significativamente debilitado después de que sus combatientes fueran blanco del ataque con buscapersonas de 2024, antes de que su líder, Hassan Nasrallah, fuera asesinado por Israel. La milicia no respondió a las violaciones del alto el fuego y su lucha durante las últimas 6 semanas demuestra que, aunque Hezbollah estaba en horas bajas, no estaba acabado. Ha descartado la idea de que vaya a acatar cualquier acuerdo que el Líbano alcance con Israel y sus partidarios acusan al primer ministro libanés de traición. Rechazamos las negociaciones con la entidad israelí. Estas negociaciones son inútiles y requieren un consenso libanés. Nadie tiene derecho a llevar al Líbano por este camino sin un acuerdo interno entre sus componentes, y eso no ha ocurrido. Mientras tanto, tanto Israel como Hezbollah dan señales de que la guerra va a continuar. Irán ha estado intentando incluir al Líbano en el actual acuerdo de alto el fuego de 2 semanas. Por su parte, Washington ha intentado que Israel modere su fuego en el país de los Cedros, por temor a que los continuos enfrentamientos con Hezbollah puedan obstaculizar las conversaciones de Estados Unidos con la República Islámica. Para hablar en torno a estas conversaciones que tienen lugar en Washington, D.C., vamos al terreno con nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala, al respecto de estas conversaciones. ¿Qué se sabe, Mamen? Ha comenzado en el Departamento de Estado de Washington con la presencia también del secretario de Estado Marco Rubio, que antes de entrar a esa reunión ha hecho unas declaraciones. Ha dicho que se trata de una oportunidad histórica, pero también que es consciente de que este acuerdo puede tardar en llegar porque estaríamos hablando de 20, 30 años de influencia de Hezbollah en esa parte del mundo. La delegación libanesa llega con un objetivo claro, que es conseguir un alto el fuego y frenar los bombardeos para iniciar las negociaciones con Israel con la mediación de Estados Unidos. Pero el objetivo de Israel antes de ese alto el fuego es quitar las armas al grupo de Hezbollah y permitir que los desplazados en el norte de Israel regresen. Así que, como veis, son 2 objetivos un poquito alejados, pero eso no impedirá que las negociaciones en principio sigan avanzando, aunque de una manera lenta. Aquí se muestran positivos porque no olvidemos que es la primera reunión entre estos países en las últimas décadas. Y mientras en Washington se apuesta por la diplomacia, sobre el terreno las cosas son distintas. El ejército israelí ha advertido de que los ataques, los bombardeos por parte del Líbano podrían aumentar y llama a la población a protegerse. Estos ataques que aumentan por parte del Líbano son una muestra más de lo separada, de lo distinta que es la población de las diferentes opciones o posiciones que tiene la población sobre unas negociaciones y unos acuerdos con Israel en un momento que, como decíamos, Hezbollah no quiere que sigan avanzando estas negociaciones. Mamen Sala desde Nueva York, gracias por este reporte. Continuamos. La guerra en Medio Oriente no solamente ha evidenciado un aislamiento en la postura de Estados Unidos, sino que en las últimas horas ha generado más tensiones respecto a varios países de Europa Occidental. El enfrentamiento más reciente llega entre Donald Trump e Italia. El magnate acusó a la premier Giorgia Meloni de falta de coraje. Precisamente, el Ejecutivo de Roma dio a conocer que suspende la renovación de un acuerdo de defensa con Israel, mientras otros países europeos toman aún más distancia.
Los líderes europeos pasan a la acción frente a la guerra en Medio Oriente. El gobierno de derecha de la primera ministra Giorgia Meloni, uno de los aliados más cercanos de Israel en el viejo continente, decidió suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con el país de mayoría judía. Esto tras semanas de críticas por parte de Roma a Tel Aviv por sus intensos ataques contra el Líbano. Nuestra orientación es europea y occidental. Me adhiero a esa postura que además comparto plenamente. Por eso, cuando hay cuestiones con las que no estamos de acuerdo, actuamos en consecuencia. Aunque no me lo ha preguntado el gobierno, por ejemplo, teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo, ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel. Otro líder que se pronunció sobre la guerra fue el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Aseguró que espera que no ocurra en Líbano lo mismo que en Gaza. Que hay una amplísima mayoría de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país que no quiere las guerras, que lo que quiere es paz, que lo que quiere es estabilidad, que lo que quiere es justicia, que no haya impunidad, que aquellos que cometen violaciones o genocidios, como es el caso que estamos viendo en Gaza, y esperemos no ocurra lo mismo en el Líbano, pues no sean crímenes que queden impunes. Por su parte, Francia y Reino Unido anunciaron una reunión con países no beligerantes para buscar formas de restablecer la navegabilidad por el estrecho de Hormuz. Los líderes europeos han urgido a Israel a que detenga sus embestidas contra el Líbano y a una solución diplomática con Beirut y Teherán. Más noticias, 16 heridos dejó en una escuela secundaria de Turquía un tiroteo a manos de un antiguo alumno que posteriormente se quitó la vida. Fue en un centro de la provincia de Sanliurfa, al sureste del país, al que un joven que según las autoridades nació en 2007, llegó y disparó de manera indiscriminada con una escopeta. Este tipo de episodios son poco comunes en los colegios del país, con el antecedente de un profesor muerto después de que un ex estudiante le disparara en Estambul en 2024. Noticias de América Latina. En Perú avanza el conteo de los votos de la primera vuelta presidencial que se celebró a lo largo del domingo y con una jornada extendida en algunos colegios el lunes. La derechista Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, domina los comicios con el 16,8% de las papeletas, cuando ya se han escrutado más del 75% de las actas. El ultraconservador Rafael López Aliaga es segundo con el 12,8% de los sufragios. Tercero es Jorge Nieto Montesinos. El que avanza en ascenso es el izquierdista Roberto Sánchez, heredero del expresidente Pedro Castillo, quien figura en la cuarta posición con más del 10% de los sufragios y augura con verse reforzado con la llegada de votos desde zonas rurales. Precisamente la proyección de la empresa Ipsos lo ubica como la persona que acompañaría a Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 7 de junio. Este es su perfil. Refundar el país es el reto que promete Roberto Sánchez, el candidato de 57 años que representa el polo más radical de la izquierda en Perú. Y es que cuando habla de refundación se refiere a una nueva constitución. Nosotros invitamos a todas las fuerzas políticas, patrióticas, el movimiento social, popular, porque este no es un punto de llegada, es más bien un punto de partida. Y hoy el Perú tiene enemigos, la pobreza, la exclusión, la inseguridad ciudadana, la corrupción. Psicólogo, fue ministro de Turismo Exterior bajo el mandato del arrestado expresidente Pedro Castillo. Con el partido de Juntos por el Perú lleva la misma bandera y el mismo sombrero de Castillo. El antiguo mandatario, que gobernó entre 2021 y 2022 y que cumple una condena de 11 años y 5 meses por un intento de golpe de Estado hace 4 años, podría haberse beneficiado por un indulto que Sánchez ha prometido si llega al poder. Así habla de su mentor. Nuestro presidente y su gobierno no les expropió nada a nadie, a ningún sector. Nosotros continuamos esa línea. La nacionalización no es expropiación. Arropado con el apoyo del sur de Perú y partes de la región andina y Amazonía, Sánchez confía en que la izquierda vuelva al poder en el país. Segundo día de la visita del Papa León XIV a Argelia, una jornada marcada por el simbolismo. El jerarca de la Iglesia Católica visitó la ciudad de Annaba, antigua ciudad romana de Hipona, en donde siguió los pasos de San Agustín, quien residió en esta urbe. Además,
El obispo de Roma, Agustiniano, celebró una misa en la Basílica de San Agustín ante clérigos de toda África. El Papa ha estado bajo una atención mediática adicional después de que el presidente Donald Trump lo acusara de ser débil respecto al crimen. Dios no está con los soberbios, declaró este martes León ante la prensa. El sumo pontífice, que luego visitará Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial en su gira por África.